Se ha armado un pequeño escándalo en estos dos últimos días a raíz de un tuit que puso, bueno, no del tuit, del adjunto que llevaba ese tuit, que puso el partido político Vox en Twitter el otro día. El adjunto era un mapa del mundo con lo que parecía así de principio, de primera mirada, el Imperio Español. Bien, fue el 12 de octubre, ya sabéis que esta gente se viene arriba en fechas como esa, y hay que hablar del Imperio Español y de lo importante que es el español y todas estas cosas. Yo creo que ser español está muy bien, pero vamos. El tema es que el Vox portugués, que es un partido que se llama Chega, que en español significa llega, no es muy diferente, y tiene menos representación y menos fuerza que Vox en España, pero vamos, que está pegando fuerte, y están además, son dos partidos hermanados. Bien, pues al parecer estos de Chega se molestaron, o por lo menos alguno de Chega se molestó, porque le pareció que eso de incluir en el mapa por cierto, me está dando el sol y me está destrozando el vídeo, así que me voy a poner aquí para colocaros el mapa, vamos a ver que encuadre bien. Aquí lo tenéis, este de aquí es el mapa de la discordia, el mapa que ha hecho que Chega y Vox, ahí se ve perfectamente, que Chega y Vox discutan. Bueno, no han llegado a discutir, al parecer no hay demasiados problemas entre ambos partidos, pero esto ha sentado mal porque, bueno, ha incluido también lo que fueron en tiempos los dominios de la corona portuguesa, no solo en América, sino en todo el mundo. Bien, me han escrito, y no 2 ni 3, me han escrito lo menos 5 personas a lo largo de la mañana preguntándome por este mapa y diciéndome si el mapa es real. Bien, claro que es real, por supuesto, es un mapa del mundo, no ha incluido continentes que no existiesen ni nada de eso. El mapa político que aparece en ese mapa es un mapa anacrónico, es decir, no es un mapa sincrónico. En ningún momento el Imperio Español tuvo una extensión como esa, bajo ningún concepto, vamos, no incluyó todos esos territorios a un tiempo. Ahí lo que ha ido a... no sé quién haría ese mapa, es un mapa moderno, claro, contemporáneo, vamos, hecho... Pues no sé si hace 2 días, pero sí 2 años. Un mapa hecho hace muy poquito tiempo, con un programa de edición fotográfica, el Photoshop, algo así. Y bien, incluyó prácticamente toda América, incluyendo las partes de Norteamérica a las que los españoles no llegaron hasta ya finales del siglo XVIII y cuya presencia allí fue muy pequeña. Se puede ver perfectamente en el mapa, toda esa zona que corresponde hoy con los estados de California, Oregón, etc. Bien, ahí se ve perfectamente una línea que perfectamente trazada, además, que era la parte en la que los reyes de España, pero ya los Borbones en el siglo XVIII tenían, digamos, legitimidad, podían reclamar ese territorio. Otra cosa es que lo ocupasen, quitando California, el resto, Nuevo México, parte de Arizona, el resto es que nunca hubo presencia española real allí. No hubo ciudades ni nada que se le pareciese. Incluso las ciudades de California, como conté en aquella contrahistoria sobre el nacimiento de California que hice ya hace unos años, no pasaron de ser en principio simples misiones franciscanas que no tuvieron mejor o peor vida, pero eran lugares muy pequeños. Hoy todavía se pueden ver las misiones en su estado original, ¿no? En muchos casos porque los estadounidenses las han conservado. Bien, quitando eso, luego se ve todo Brasil, en 1580, cuando se unen las 2 coronas en la cabeza de Felipe II. De Brasil se conoce la costa y algo del interior, pero muy poquito. Y respecto a lo que es la América Española propiamente dicha, pues lo mismo. Se incluye toda, pero había zonas enteras que no estaban ni siquiera exploradas todavía. América es un continente gigantesco y la cantidad de hombres de los que disponía la corona en aquel entonces era muy pequeña. Y la tecnología de la época también. Pero bueno, sobre eso sí podría decir el rey que tenía derechos. Luego aparece ya en África y en Asia, en la India, por ejemplo, aparecen los dominios portugueses. Son una línea, la banda, sobre la costa africana, y ahí nos encontraríamos con un tema parecido. ¿Qué presencia podían llegar a tener los portugueses allí? Bueno, pues en la India tenían en algunos lugares de África, como San Jorge de Mina, en lo que es Ghana actualmente, pero eran esencialmente factorías, puertos a lo sumo, como Calicut o Goa, y lo mismo se puede decir del Extremo Oriente. El puerto de Macao, por ejemplo, pues es de esa época. La presencia portuguesa en Macao, además, se mantuvo hasta 1999. Pero vamos, que no era un imperio
que tuviese esa extensión territorial del de Felipe II. Era sin ninguna duda el mayor del mundo en aquel momento, y si sumamos los kilómetros cuadrados ocupados por los dominios del rey de España en aquella época, pues sí, nos encontraríamos con que es probablemente uno de los mayores de la historia, junto al Imperio Mongol o el Imperio Británico, o el de los zares, ya en los siglos XIX y XX. De los zares además era contiguo, era un imperio continental. Así que el mapa es un mapa patriótico, podríamos llamarlo. Es normal que otros patriotas, como son los de Chega, no sé si todos, pero sí alguno, pues haya sentido un poco ofendidillo por eso, porque está sintiendo que los españoles se están apropiando, o algunos españoles se están apropiando de las glorias portuguesas. Este es el drama y la miseria del nacionalismo y el empleo de la historia con fines políticos en el presente. Es decir, y esto ya es una cosa que pregunto directamente a quienes les pareció correcto ese tipo de cosas, o les parece correcto, si se enorgullecen del imperio fastuoso, ¿no?, que había hace 4 siglos, con una extensión territorial tan grande, tendrán también que avergonzarse de cuando todo ese imperio se perdió. Es decir, están haciendo buenos y casi héroes a los españoles del siglo XVI y poco menos que unos villanos y unos flojeras a los españoles del siglo XIX. Y ni una cosa ni la otra. Fueron hombres de su época que se encontraron con distintos desafíos, y a los del XVI, pues digamos que en cierto modo les sonrió la fortuna porque tenían un mundo por descubrir, mientras que en el XIX pues ese mundo ya estaba descubierto y además había otras potencias como Inglaterra que habían tomado la delantera y la habían empezado a tomar ya un poco antes. Así que bueno, no hay que echarse las manos a la cabeza. Yo desde luego no me las he hecho, me hizo gracia cuando vi el mapa. Lo que no pensé es que quien iba a quejarse, bueno, debí pensarlo, si soy sincero, porque no hay cosa que más moleste a un nacionalista que otro nacionalista. Así que me parece muy bien que los de Vox quieran celebrar el Día de la Hispanidad, además a ellos se afanan todos los años, y que paseen las banderas y todas estas cosas, pero que tengan en cuenta que al final la historia es compleja y está llena de matices, y puedes llegar a molestar a los amigos políticos, ¿no?, a estos de Chega. Y quien dice Chega, pues no sé, pueden ser nacionalistas italianos o franceses o de cualquier otro país. A fin de cuentas, el nacionalismo se basa en la soberbia, y dos soberbios entre sí se llevan muy mal. El caso, por ejemplo, de los italianos, una de las cosas que nos hemos encontrado es que hay un partido allí, el de Salvini, Forza Italia, que es nacionalista, pero no apoya tanto a Vox como a Puigdemont y compañía, así que ahí de nuevo tienen un problema. De ahí que han buscado un nuevo socio en Italia, que es la mujer esta, Giorgia Meloni, que se la llevaron el otro día al evento este que celebraron en IFEMA, que esa sí no pone en duda la españolidad de Cataluña. Como veis, al final es todo política, y es todo, sobre todo, traerse la historia a la política o utilizar la historia con fines políticos. Eso se debe evitar siempre. A fin de cuentas, de lo que se trata es de saber qué hicieron nuestros antepasados, no de cambiarlo ni de utilizarlo en nuestros tiempos, conocerlo, y eso nos ayuda a explicar el presente, nos ayuda a entender por qué lo hicieron, lo cual es útil, porque cuando conoces la historia, no os digo que podáis predecir el futuro, pero al final, no es que todo se repita, pero los conflictos tienden a ser parecidos en el largo plazo. Y los problemas con los que se controla la antigua Roma pues tienen concomitancias con los que se encuentra hoy el Estados Unidos, que es el imperio de nuestra época, o con los que se encontró el imperio español allá por el siglo XVI. Y las sociedades al final no dejan de ser sociedades humanas, y los seres humanos no hemos cambiado. Somos iguales, igual de buenos o igual de miserables que nuestros tatarabuelos. Así que el mapa este no debería, lo voy a colocar otra vez aquí, ahí lo tenéis, el mapa este no debería generar escándalo ninguno. Ahora bien, si se pide, como es el caso de Vox, si están pidiendo al gobierno en España que no utilicen la historia políticamente, es decir, que no traigan a Franco al presente o la guerra civil o todas estas cosas, harían bien, aunque solo sea por una cuestión de coherencia básica, elemental, en no traer ellos la historia al presente, nada más, en dejar la historia para conocimiento público,
para estudio de los especialistas, de los historiadores y de los aficionados, y ya está, y para entendernos mejor, pero no para empujar esta o aquella agenda política. Eso es pues tan miserable como el utilizar a los muertos de la guerra civil. No tiene mucho sentido ahora. Claro, también es cierto que lo que pasase en 1580 queda muy lejos. No es una cosa tan cercana y por lo tanto no impacta de una manera tan llena, tan de lleno, vamos, en nuestro presente. Pero bueno, esto es lo que ha dado de sí este escandalillo, que ya digo, ha sido una cosa curiosa que ha llegado a mí de manera indirecta. Yo no había visto ese tuit hasta que me lo han enviado. No, en Twitter paso el tiempo necesario y no lo había podido ver. Cuando lo he visto ya, claro, pues evidentemente me ha llamado la atención y, si os soy sincero, me ha levantado una sonrisa, como no tiene arreglo, vamos, están siempre con la misma historia. Les acusarán luego de hacer el Florido Pensil, pero es que en algunos aspectos es el Florido Pensil, no nos equivoquemos. Si queréis saber lo que era el Florido Pensil, os lo dejo aquí. Este es el Florido Pensil, o era una lectura muy habitual en tiempos de Franco. Pero bueno, que ahí se queda. Si alguien de Vox me está escuchando, pues le mando un mensaje desde aquí: no utilicéis la historia políticamente, porque es exactamente lo que le pedís vosotros al gobierno. Así que, como mínimo, predicad con el ejemplo. Tampoco es tanto lo que os estoy pidiendo. Ahora haréis lo que os salga de las narices, pero bueno, como hacen todos los políticos, como hace el PSOE, como hace el PP cuando tiene algo de poder, y como por supuesto hace Podemos. Así que, queridos amigos, con esto y con este sol que me está dando la grabación hoy, lo tengo detrás continuamente, la verdad es que hace un día magnífico hoy en Madrid. Estamos pues casi a 15 de octubre y hace un día no de verano, voy en manga corta, pero sí muy agradable. También es cierto que estamos justo a mediodía, entonces más por la tarde. Por eso está el retiro tan vacío, son las 3 de la tarde, 3:30 exactamente. Así que, queridos, espero que os haya sido útil, y a esas personas que me han escrito, pues me les remito a este vídeo. Esa es mi opinión sobre este mapa y en general sobre lo de utilizar la historia con fines políticos, con apuntalar agendas de nuestro tiempo con hechos del pasado, leídos en una clave concreta. No se trata de eso. Está muy bien estudiar el Imperio Español, yo lo hago, también lo estudio el británico, el portugués, en fin, y conocerlo a fondo. De hecho, de esa parte del Imperio, esa parte de la historia del Imperio, lo más llamativo son cómo se forja esa unión de coronas y cómo se desforja. Es decir, cómo se separa la corona de España y Portugal en el siglo XVII, en el año 1640. Eso, por supuesto, no lo cuentan, porque no abunda es decir, ese mapa de fantasía, anacrónico, no abunda en el relato que quieren transmitir, ese relato de grandeza e invencibilidad. Bien, pues con esto terminamos aquí. Hacía tiempo que no grababa una a la contra en mi parque, que es el Parque del Retiro, y es siempre un gusto venir a hacerlo. De cualquier modo, os digo ya, voy a estar este sábado, es decir, pasado mañana voy a estar en Valencia. Me voy a llevar la bicicleta, que lo sepáis. Voy a meterla en el tren y nada, iré por Valencia con mi bicicleta, con esta de aquí. Voy a estar firmando libros en la caseta 29 de la Feria del Libro de Valencia, que es en los Jardines del Real. Está al lado del antiguo cauce del río Túria. La caseta es de la librería Somnis de Paper, se llama. Y voy a estar de 5 de la tarde a 8. Lo digo por si os queréis acercar a que os eche una firma de la Contrahistoria de España, que os aseguro, y los que ya habéis leído todo o parte del libro, hace cualquier cosa menos utilizar nuestra historia en clave política. Y otra cosa que se me olvidaba y que me he acordado mientras recogía la cámara, así que la he puesto aquí en la bicicleta, en ese gancho que compré para poderos enseñar Madrid y otras ciudades. Otra cosa que se me olvidaba sobre este tema: si nos enorgullecemos de nuestros abuelos y nos avergonzamos de nuestros padres, que sería el caso, por simplificarlo mucho, es decir, sentimos vergüenza de quienes os sienten. Yo, desde luego, no siento ni orgullo ni vergüenza por mis antepasados, son mis antepasados y ya está. Pero digo, los nacionalistas sienten un orgullo que les sale del pecho por todos los poros, por los que construyeron el imperio, pero en cambio
o se avergüenzan o prefieren no citar en voz alta a quienes lo perdieron. No quieren hablar del almirante Cervera en Santiago de Cuba, por ejemplo. Y quien dice Santiago de Cuba dice la batalla de Cavite, o el desastre de Anual, o casi cualquier cosa, o los que fueron derrotados en Ayacucho. Bien, esos serían nuestros padres, por cercanía, quiero decir. Es todo, por supuesto, figurativo. Y nuestros abuelos serían los que lo hicieron. Es decir, los Cortés, los Pizarros y compañía. Que, en fin, tampoco son nuestros abuelos aquí en España, serían los abuelos de los peruanos o los mexicanos actuales. Pero bueno, dejando eso a un lado, si nos avergonzamos de nuestros padres y nos enorgullecemos locamente de nuestros abuelos, estamos cayendo exactamente en el mismo error que los indigenistas, que los que están en Centroamérica o en Sudamérica diciendo que ellos no quieren saber nada de sus padres, es decir, en este caso de los españoles, pero en cambio se sienten orgullosísimos de sus abuelos, de los indígenas. Estamos hablando de países mestizos, crisoles, que reúnen tanto a la base indígena como los españoles que llegaron después. Bien, eso nos parece por lo general miserable y de hecho lo es. Alberto Garín insiste mucho en esa idea. Caray, no os avergoncéis de vuestros padres. Bueno, pues no solo hacen eso, sino que se enorgullecen de sus abuelos. A veces ni siquiera son sus abuelos, o son sus abuelos imaginados, pero bueno, que la mayor parte de las veces sí. El mexicano medio, el peruano medio, el guatemalteco medio, está conformado tanto por indígenas como por españoles que llegaron. Así que estarían cayendo en lo mismo, exactamente en lo mismo. Como veis, a poco que sometamos esto a un análisis, una cosa muy por encima, más miserable, ojo que ya me lo parecía antes, pues más miserable me parece todavía.